Aleluya. Abran sus Biblias el día de hoy a Primera de Juan, la epístola de Primera de Juan. Leyendo solo un versículo hoy, capítulo 3, la epístola de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En el Calvario hace 2000 años, las ataduras y el agarre de Satanás y el pecado fueron destruidos. Oh, lo siento. Desde la mollera hasta la planta de los pies fue destruido. Aleluya. Y me preguntaron antes del servicio, siempre le preguntan a uno el versículo y se los di. Y me dijeron, ¿tienes título? Y yo les dije, no. Pero lo tendré cuando llegue a predicar. Y quiero titular este mensaje, el propósito del Calvario. El propósito del Calvario. El Calvario no solo fue la expresión más grande del amor, sino también la demostración más grande de poder que el mundo espiritual jamás había visto. Aún caminamos en los beneficios de la victoria ganada allí hace 2000 años. El propósito del Calvario. Inclinen sus rostros. Padre, venimos ante ti en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Te damos gracias por el Espíritu del Señor que sentimos en el santuario el día de hoy. Pedimos por la unción del Espíritu Santo para entregar este mensaje. Pedimos por el Espíritu de Dios que trate con corazones, no solo en el santuario, pero también aquellos que nos están viendo y escuchando, donde quiera que se encuentren en el mundo. Y yo hablo especialmente con aquel creyente que esté luchando con el pecado. Señor, tú has abierto camino. Has hecho la salida. El creyente no tiene que vivir atado a ningún pecado de la carne. Ayúdame a entregar esta palabra. Pedimos más importantemente que el poder del Evangelio pueda tomar aquel individuo atado por el pecado, ya sea en el mundo o en la iglesia. Y el día de hoy, que sea su noche de victoria. Te damos toda la alabanza y toda la gloria, y todos decimos amén y amén. No desde el pináculo de la gran ciudad de Roma. Una ciudad había gobernado sobre tanto de Europa como Berlín, Alemania, de los 1930. Había crecido como una ave de las cenizas de la derrota de Alemania de la Primera Guerra Mundial. Una ciudad que había sido reducida al hambre. Una ciudad reducida a inflación tan alta que un barril lleno de el marco alemán no podía comprar una barra de pan. Y si Biden permanece en la oficina, tal vez tenemos ese mismo problema nosotros. Para los que votaron por él, ¿cómo les gusta eso ahora? Pero sí hay una fecha de caducidad. La ciudad había sido reducida a pobreza. La ciudad de Berlín había sido reducida a
deuda de miles de millones de dólares en el dinero de hoy, pero lentamente, al pasar los años, la ciudad comenzó a recobrar fortaleza y reducir su inflación y la pobreza, hasta que Berlín se convirtió en la ciudad más cosmopolitana del mundo de aquel entonces. Las calles de Berlín, si hubieran estado allí en los 1930, había negocio en todos lados, habían trenecillos, habían automóviles, mujeres y hombres vestidos en lo último de la moda de aquel entonces. Restaurantes, entretenimiento, se había convertido en el centro del mundo. Para los 1930, Berlín era la ciudad más grande del mundo en cuanto a territorio y la tercera más grande en cuanto a población. Si incluían, los historiadores dicen que si Berlín hubiera incluido sus suburbios y su población, hubiera sido la más grande de las ciudades del mundo. Representaba para toda Europa lo que podía ser, era la luz resplandeciente por fuera para todo aquel de Europa. Un escritor estadounidense caminando por las calles de Berlín en ese margen de tiempo, él dijo que era una nueva ciudad, la más nueva que yo he visto. Edificios que subían al cielo, arquitectura, cambios en la arquitectura al comenzar a tomar el control la expresión moderna, los expertos en la arquitectura considerados aquellos en Berlín. El aeropuerto Tempelhof, cuando fue terminado el aeropuerto de Berlín, al cual yo he visitado, he volado a él, cuando se terminó fue el edificio más grande del mundo. Y permaneció siendo el más grande del mundo hasta que el Pentágono fue terminado y lo sobrepasó, pero durante años se convirtió o permaneció siendo el segundo edificio más grande del mundo. Su parque central en Tiergarten, que yo he caminado en ese parque anteriormente, tenía granito, no era cemento, sino piedra preciosa. Bueno, no era piedra preciosa, pero era como granito. Y dignatarios y generales de Bismarck y Wilhelm el Grande, otros grandes gobernantes de los imperios del pasado. La ciudad de Berlín tenía el tren más rápido del mundo. Escuchen esto, en los 1930, Berlín tenía más taxis que Boston y Filadelfia combinados al comienzo del siglo XXI. No dije más que Boston y Filadelfia en los 1930. En los 1930 habían más taxis en la ciudad de Berlín que en Boston y Filadelfia combinados al principio del siglo XXI. Había más de 500 líneas telefónicas, más líneas telefónicas en la ciudad de Berlín que en la ciudad de Nueva York o Londres. Ninguna ciudad del mundo tenía un sistema de comunicaciones y de transportación tan moderno como Berlín, Alemania. Era llamada la ciudad de periódicos porque en ese momento habían 149 diarios, periódicos, que operaban en la ciudad de Berlín. A contraste de que las grandes universidades de Oxford y Cambridge, Harvard, Yale y Princeton tenían y formalmente habían sido como el pináculo del aprendizaje superior, ya no más. Para los 1930, las universidades de Alemania habían subido y escalado a ser las mejores del mundo. De hecho, si fuesen considerados educados, eran estudiantes de esas otras universidades que ya les mencioné para obtener su maestría, pero iban a una universidad de Alemania, especialmente en Berlín,
para buscar su doctorado. Pensamiento de la nueva era llenó esa ciudad, aunque la psiquiatría moderna nació en Viena, había pasado a donde este nuevo campo de lo que ahora conocemos como psicología comenzó a surgir allí. Era la ciudad más educada y la nación era la más educada del mundo de aquel entonces. Mentes brillantes, tan brillantes que en Berlín, fue en la ciudad de Berlín para 1933, que Konrad Zuse había inventado la primera computadora que podía hacer calculaciones con códigos binarios de unos y ceros. Con razón, cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, Rusia, Estados Unidos e Inglaterra, buscaron lo que quedaba en Alemania para encontrar a sus científicos más fuertes. Tenemos un programa espacial en Estados Unidos hoy por causa de esos científicos alemanes que nosotros sacamos del país en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Wernher von Braun, el padre del programa de la exportación espacial moderna, el padre de un partido nazista. Brillante, más allá de la imaginación. Pero fue en medio de estas grandes universidades y la inteligencia del avance del pensamiento que en la noche del 20 de enero de 1942, 15 hombres se reunieron en el suburbio de Berlín de Wassy. Se reunieron en una mansión. Cuando entraban, sus pisos estaban cubiertos de mármol y habían pinturas en la pared. Los platos y todo lo que se necesita para la mesa era lo más fino que el dinero podía comprar. Los muebles caros. Estos 15 hombres, la mayoría de ellos tenían doctorados. Pero en los próximos días, estos hombres que eran brillantes por algún estándar del conocimiento, eran aquellos que vendrían e inventarían lo que fue llamado la última solución. En su brillantez y su pensamiento, estos hombres formaron e imaginaron un plan que haría que 6.5 millones de personas murieran en centros de concentración alemanos. Si ustedes van a Israel o a Washington, D.C., tienen que ir al Museo del Holocausto. Al caminar y ver los retratos de esos cuerpos ya demacrados, podrán ver lo que antes eran seres humanos. Sin ningún tipo de nutrientes y muertos de hambre, por decirlo así. Solamente se veía el esqueleto cubierto de una capa ligera de piel cubriéndolos. Uno pasaba por ahí, literalmente podían ver una lámpara con su sombra. Y el primer pensamiento que uno puede llegar a tener es: ¿cuál es el propósito de presentar esta lámpara y la sombra? Hasta que uno leía el cuadro enseguida, la sombra de la lámpara hecha de piel humana, de cuero. Uno podría ver imágenes de dientes humanos
que habían sido arrancados de las bocas de judíos sin ningún tipo de anestesia, solo con pinzas, y los arrancaban cualquier cosa con oro. Era una montaña de dientes. Se veía también uno de los trenes, los vagones donde metían a 200 personas en algo que era para una capacidad normalmente de 50 o 75. Literalmente los aplastaban hasta que ya no podían moverse, y cuando llegaban a Dachau o Zabritska, donde estaban los otros campamentos, abrían esos vagones, cuerpos muertos comenzaban a salir, porque habían muerto sin poder caer por causa de que había tantas personas en ese lugar. Uno veía imágenes o retratos literalmente de miles de bifocales, de lentes que pertenecían a hombres y mujeres judíos, niñas, niños, adolescentes, montañas de ellos. Al seguir recorriendo ese museo, uno llega a la última área del Museo del Holocausto. Ese último lugar era simplemente una ventana de plexiglas, de plástico, como a 6 pies de altura. Y arriba de ese plexiglas había un par de zapatos blancos de bebé, representando a 2.5 millones de bebés asesinados. Hombres brillantes fueron los que inventaron este asesinato sistemático de 6,5 millones de judíos, que lanzaría a este mundo a una guerra, la Segunda Guerra Mundial. Y cuando todo terminó, los historiadores realmente no están de acuerdo en cuanto a cuánta gente murió en la Segunda Guerra Mundial. Estiman entre 70 y 85 millones de personas. El 3% de la población del mundo de aquel entonces murió en esa guerra por gente que se consideraba la más educada del mundo. Así que tienen que hacerse la pregunta ustedes mismos: ¿qué fue que llevó a la gente más sofisticada del planeta Tierra de aquel entonces a reducirse a esos actos tan bárbaros? Una palabra sencilla: el pecado. El pecado es lo que causó ese horror. El pecado es la causa de todo el dolor que este planeta ha sufrido desde la creación hasta el día de hoy. Hemos visto en el último mes las imágenes perturbadoras que han salido de Ucrania, de cuerpos muertos en las calles, algunos con sus manos atadas detrás de sus espaldas. Si quiero, miren, permítanme pausar un momento, tiempo fuera. Voy a hacer que mucha gente se enoje. Estoy ya harto y cansado de esos supuestos cristianos que están tratando de defender a Rusia y a Vladimir Putin. ¡Oh, él es un hombre de Dios! ¿Está usted loco? No tiene nada de discernimiento espiritual para reconocer que este hombre está dirigido por espíritus demoníacos. Dios nos ayude. Si no tenemos ningún discernimiento más en eso en la iglesia, estamos en peores condiciones.
No puedo creer yo a esos que él está haciendo a Dios un servicio, él está en contra del aborto. Claro que sí, ¿saben por qué? Porque la tasa de nacimiento en Rusia ha caído tan baja que se les están acabando las personas. ¿Está en contra de la homosexualidad? Por supuesto que sí, él es un macho. Bueno, pero solo porque usted está en contra de cosas malas no significa que usted está bien. ¿Aló? Él es un ex agente de la KGB. Oh, él está trayendo a Dios. Alguien dijo, oh, él está trayendo a Dios de vuelta a Rusia. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué Dios? No es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, se los aseguro. Miren, él no adora a Dios, por favor. Él ha comprado la iglesia rusa ortodoxa, es la iglesia de Rusia. Y si eso es lo que está tratando de traer, bueno, eso no ha ayudado a la nación. Eso no es de Dios. Despierten, por favor. Despierten, hermanos. Todo el dolor y sufrimiento, todo su quebranto que ha sufrido en su vida es por el pecado. Hace unos años yo tomé un periódico, USA Today. Yo solía, miren, en serio, yo solía estar suscrito durante muchos años al USA Today, el New York Times, nuestro periódico local, el Wall Street Journal, y durante un periodo de tiempo el LA Times. Pero lo dejé porque me cansé de darle mi dinero a un montón de reprobados mentirosos. Salía del hotel y tomé un USA Today para leer en el aeropuerto. Lo abrí y en la primera página, en la portada, el encabezado en las 2 páginas: 1 de cada 5 estadounidenses tiene un miembro de la familia o un ser amado cercano, un amigo, un ser amado, un amigo cercano, que está a punto de entrar al centro de rehabilitación, o que está en un centro de rehabilitación, o que acaba de entrar o salir, de un centro de rehabilitación de drogas y alcohol. 1 de cada 5 estadounidenses. Ahora, yo no soy el matemático más grande, pero gracias a Dios que hay calculadoras, ¿verdad? Si no tuviera una calculadora en mi teléfono, yo estuviera en grandes problemas. Pero eso es el 20% de la población. En el mismo viaje, no en el mismo viaje, pero en un viaje después, en el aeropuerto de la ciudad de Nueva York, tomé el New York Times. Abrí la portada, la página de enfrente, la primera página, y vi un artículo a la derecha. Me llamó la atención y decía: Estados Unidos está en una epidemia de adicción a la heroína. Más adictos a la heroína que nunca antes. Y la edad promedio más joven de adicción a la heroína. Y mencionaba una ciudad, utilizaron la ciudad en Vermont, una ciudad histórica, una ciudad en la que grandes batallas se pelearon alrededor de la guerra revolucionaria, y hablaban de cómo la ciudad está llena de adictos a la heroína. El jefe de la policía decía: solíamos encontrar jeringas, pero ahora los puedo llevar a todas las secundarias y bachilleratos, y todos los días encontramos jeringas con heroína en los baños.
¿Qué causa eso?, preguntaron. Y dijeron que es el influjo de las drogas o las prescripciones de los doctores en las ciudades, que las compañías farmacéuticas le han mentido a Estados Unidos diciendo lo pueden tomar y no van a ser adictos. Sin embargo, ahora 15, 16, 17 jóvenes adolescentes que sufren lesiones en deportes y que tienen cirugías y se les prescriben o se les recetan oxicodona y oxicotin o codín, que es simplemente heroína sintética. Pero la compañía farmacéutica, gobernada por la avaricia, le dicen a los doctores: sí, pueden prescribir o recetar y no serán adictos. Pero ¿qué sucedió cuando la receta se termina? Los deseos no se detenían, y ahora jóvenes de 15, 16, 17, 18 años de edad se enteran de que pueden comprar heroína en las calles por tan solo $10 por dosis. Y algunos de los mejores y los más brillantes de Estados Unidos, o que habrían sido los más brillantes, ahora están en tumbas. Tenemos pandillas que están gobernando las áreas urbanas. Los Ángeles ahora mismo está siendo plagada por ilegalidad. En el periódico leí yo el día de hoy que hay pandillas armadas, tantas hasta 4 y 5 a la vez, en 4 o 5 autos, conduciendo por Rodeo Drive en Beverly Hills, las áreas ricas, caminando, buscando a gente en las calles que traigan joyas, alhajas, que parezca que tengan dinero, y los siguen a casa y después entran a sus casas y los golpean o los ultrajan allá adentro para robarlos. ¿Por qué? Porque tienen a un distrito, un fiscal del distrito que no cree en ejercer la ley. Estamos viviendo en un tiempo en el que nuestra supuesta fuerza policíaca es tan peligrosa como los criminales que están en la calle. El pecado. ¿Qué es lo que conduce a un hombre a reducirse a nada más que un animal que viola la inocencia de un niño? Los viola. Tenemos ahora a una jueza de la Corte Suprema que ni siquiera puede definir lo que una mujer es. ¿Qué no es eso una estupidez? ¿No es eso una estupidez? Pregunto, ¿no es esa una estupidez? Pero, y Bill dice: yo soy una niña. Y bueno, en Los Ángeles otra vez. ¿Saben? Los Ángeles, bueno, la ciudad de Los Ángeles ya no más, ahora es la ciudad de los demonios. Un hombre ya adulto, con más de 200 libras, con una gran barba, de repente dice: yo soy mujer, y él va a violar a un montón de niñas, y cuando es arrestado, su sentencia del mismo fiscal del distrito fue: yo los voy a enviar, y casi 30 años de edad, los vamos a enviar y sentenciar a un hogar para jóvenes, muchachitas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que causaría que una persona educada en la universidad, un fiscal del distrito, invente tal locura? Sus mentes han sido diluidas por causa del pecado.
Por causa del pecado no pueden pensar bien. Por causa del pecado, lo que es malo lo llaman bueno y lo que es bueno lo llaman malo. ¿Por qué somos nosotros ahora el blanco? Cristianos. De acuerdo a muchos, nosotros somos la gente más peligrosa del planeta. No, claro que no. Somos lo único que está manteniendo a los Estados Unidos de América aquí. El pecado. El pecado es el problema. Y estamos viviendo en los tiempos más tenebrosos de la historia estadounidense, ambos en el mundo y en la iglesia. Miren, el pecado es el problema para todo, y de todo el problema es el problema para el pecador y es el problema para el santo. Su problema es el pecado. Mi problema es el pecado. Juan, en esta pequeña carta de 5 capítulos, menciona el pecado 50 veces. 50 veces en 5 capítulos. A través de su uso de la palabra pecado, pecador, injusticia, transgresión, transgresivo, concupiscencia, orgullo, tinieblas. Utiliza esa palabra tinieblas repetidamente como metáfora para hablar del pecado. Él lo decía: o andan en la luz, o si no, andan en tinieblas. Eso, y escuchen por favor, tienen que entender que uno se fija en el mundo y las estupideces que están sucediendo y uno dice: ¿por qué no pueden ver? No pueden ver. Están ciegos espiritualmente, están caminando en tinieblas. Ahí usted puede tomar una persona que nace ciega físicamente, que jamás ha podido ver, y pueden mantenerla o ponerle una cuchara delante de ellos y describírsela, pero no tienen punto de referencia en su cerebro. Por lo tanto, los que están en el mundo llenos de pecado no tienen punto de referencia para lo que es decente, honroso y justo, porque están llenos de pecado y de injusticia. Matamos a 1 millón de bebés al año. ¿Cuán estúpidos pueden ser para levantarse y decir que el aborto es cuidado médico? No es cuidado médico para el bebé. ¿Aló? Y aparte de eso, es la mentira más grande. Además de eso, el número de mujeres que sufren amenazas por el aborto es tan pequeño que ni siquiera se registra. El 99.9% de todos los abortos son abortos por conveniencia, porque no quieren cargar con la responsabilidad. ¿Cómo pueden matar a un bebé? Por el pecado. 20 millones de alcohólicos, el pecado. 20 millones más o menos de drogadictos, pecado. Juan diría: el que comete pecado, el que practica el pecado, está hablando del mundo aquí. Él está hablando de uno que practica el pecado. La iglesia debe reconocer lo que el mundo es. A mí no me gusta decirlo. No estoy tratando de ser
malo, no estoy tratando de dañar el sentimiento de nadie, pero cualquier persona que no sea salva es un pecador. Y tenemos que entender eso. Por eso es que es tan importante que nosotros saquemos el evangelio. No se trata de algo pequeño, no se trata de un error de juicio. Son pecadores atados por el pecado rumbo al infierno. Y la única respuesta no es la psicología, no es un programa de 12 pasos. La única respuesta es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. La única respuesta es la palabra del Dios omnipotente. La única respuesta es el Evangelio de Jesucristo, predicado bajo la unción del Espíritu Santo. No me gusta decirlo, pero si ustedes no aceptan a Jesucristo, van a morir y se van a ir al infierno. El cielo es real y el infierno es real. Y es la morada eterna. Ahora, permítanme mencionar esto. Hay cristianos autojustificados que andan por ahí queriendo castigar al pecador. Ese no es su trabajo. La fundación o el fundamento del cristianismo evangélico siempre ha sido amar al pecador y aborrecer el pecado. Esa es la razón del por qué yo puedo estar aquí y decir: yo soy llamado un homofobo. Cualquier creyente es llamado homofobo. Pero, y Dios escucha lo que estoy diciendo, yo no odio para nada ni una cosa negativa que decir a un homosexual o lesbiana. Yo no los aborrezco, pero no voy a mentirles tampoco. Y les voy a decir que su pecado está bien. Ellos no nacieron así. Es nuestro trabajo como cristianos, con todo el amor y la amabilidad que podamos tener, para verlos a los ojos y decirles: tal vez me aborrezcan y escupan en mi rostro, pero estoy aquí para decirles que esa atadura puede ser rota. Y si el Hijo los libertare, libres seréis. Aleluya. Voy a volverlo a decir, escúchenme por favor, homosexual, lesbiana, transgénero y transexual. Y si el Hijo os libertare, libres seréis. Puede romper esa atadura, puede romper esa maldición, puede libertarlos, puede hacerlos nuevo hombre, nueva mujer, puede romper esa atadura del alcohol, puede romper esa atadura de la heroína, puede romper esa adicción a la cocaína, esa adicción a la concupiscencia, puede romper la atadura a la pornografía, puede romper la adicción cualquiera que sea. El que comete y practica pecado, el que practica el pecado es un pecador. Por eso es que esta cadena ha sido levantada para ver almas salvas. Él dijo: el que practica el pecado. ¿Qué es el pecado? Bueno, la respuesta teológica, la han escuchado, es no darle al blanco. Pero realmente el pecado es cualquier cosa contraria a la palabra de Dios. Lo cual significa que su doctrina, si no se alinea a la palabra de Dios, es pecado. ¿Aló? Cuando usted le dice a alguien que no puede ser salvo a menos que sea bautizado en agua, está cometiendo pecado. La salvación es por gracia nada más, fe y gracia. Si usted le dice a alguien, a un cristiano, que esté sufriendo con el abuso de las sustancias, permítame decirles algo. Cualquier pecado que usted encuentre en el mundo lo va a encontrar en las bancas. A la gente no le gusta escuchar todo esto. Pero si le está diciendo usted a alguien, cristiano, que ellos pueden recibir victoria sobre la atadura, a otro cristiano que pueden recibir la victoria sobre el pecado en su vida tomando la Santa Cena cada día, usted está pecando. Porque no hay poder
para romper el agarre del pecado en la copa ni en el jugo de uva. Ay, se pusieron muy calladitos. Cristiano, usted está pecando. Si usted le dice a alguien que puede confesarse hasta llegar a ser millonarios, no, eso no está en la Biblia. Es un pecado. Meyer Pearlman, en su libro Conociendo las Doctrinas de la Biblia, él dijo esto acerca del pecado y cómo la Biblia lo describe. Dice que el pecado es la inmundicia de un perro, la ferocidad del leopardo, la sutileza de la serpiente, lo rabioso del león, lo astuto del zorro y lo venenoso de la serpiente, la crueldad del oso. Simplemente puesto, el pecado hurta, mata y destruye. Si se dan cuenta, todas estas terminologías, hay una ferocidad detrás de ello, del león, de la serpiente, el oso. Porque el pecado no anda con jueguitos, busca destruirnos y aplastarnos para quebrantarnos y rompernos. Él dijo, el que practica el pecado es del diablo. Esa declaración presenta el origen del pecado. Él dijo que es del diablo y dijo que el diablo peca desde el principio. ¿Qué quiso decir con desde el principio? Está hablando de cómo el pecado entró a este mundo a través de un gran arcángel llamado Lucifer. Su nombre significa portador de luz o hijo de la mañana. Él dirigió a los grandes coros del cielo en adoración en cierto momento. Por eso es que en el mundo la herramienta más grande de Satanás son los rock and rolleros, los artistas de country y de rap y todos ellos. Su iglesia, y él tiene a iglesias en cada ciudad del mundo, son las discotecas. Sus evangelistas son los cantantes, los actores. La Biblia dice que, bueno, esto es lo que la Biblia dice de Satanás. Dice que en el versículo 28, Ezequiel 28 dice, versículo 15, eras perfecto en tus caminos desde el día en el que fuiste creado, hasta que la iniquidad fue hallada en ti. ¿Qué iniquidad? El orgullo. Satanás se ensalzó en su orgullo y dijo, yo ascenderé al trono. Eso es lo que la meta de Satanás es, remover a Dios de su trono y usurpar su autoridad y tomar su lugar. Y cuando él se ensalzó en su orgullo, lo cual nos dice que los ángeles fueron creados con el libre albedrío, tal como nosotros. No se traguen la mentira del calvinismo. Es una doctrina demoníaca. Dios no murió solo por unos cuantos elegidos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Una tercera parte de los ángeles cayeron con Él. Ese fue el origen del pecado. Ahora, en esta tierra, Génesis capítulo 3 nos dice que Adán y Eva, creados a la imagen de Dios, puestos en un ambiente perfecto, en el huerto, no vestían ropas. Ellos estaban desnudos porque estaban vestidos de la gloria, de la luz de Dios.
cubiertos y vestidos en justicia, hasta que el diablo, que tomó el cuerpo de una serpiente. La mayoría de teólogos creen que la serpiente era la criatura más brillante de todas las criaturas o creaciones de Dios. No se arrastraba en el suelo, se paraba erguido. Y los teólogos creen que tenía habilidades de pensar y comprender, y tenía la habilidad de hablar, porque le habló a Eva y le dio la mentira de todas las mentiras. Si solo comes de este árbol que Dios dijo no comas, serás como Dios. Miren, ese es el problema del hombre. El hombre quiere ser su propio Dios. Bueno, vean a su alrededor, el hombre como Dios no ha hecho un buen trabajo. Y cuando pecaron, lo primero que hicieron, que les pasó, fue que perdieron la conciencia divina y tomaron sobre sí mismos esa autoconciencia. Se dieron cuenta de su desnudez, y para esconder su desnudez salieron y tomaron hojas de higuera y las cosieron para cubrir su desnudez. ¿Quieren saber qué es lo que la religión es? Hojas de higuera. Hace años, miren, él tenía buenas intenciones, era una persona muy amable, creo. Él me dijo: ¿quién es su cobertura? Le dije yo: ¿qué? ¿Quién es su cobertura? Le dije yo: la sangre. Y me dijo: sí, bueno, eso es lindo. ¿Es lindo? Pero ¿quién es su cobertura? Y yo le dije: bueno, le acabo de responder, la sangre. Y bueno, sí, eso es lindo, pero todos necesitamos una cobertura por acá. Y si usted quiere, yo seré su cobertura. Y yo le dije: ¿en serio? Excelente, hermano. Buena onda. Usted vive a 1000 millas de aquí. Yo probablemente jamás lo voy a volver a ver otra vez. ¿Y usted quiere ser mi cobertura? Sí. Y yo le dije: no, gracias. ¿En serio? ¿Pero por qué no? Y le dije yo: bueno, la última vez que yo revisé, la cobertura de la que usted estaba hablando solamente son hojas de higuera. Yo no sé qué tanto cubre. Y yo no sé si pararme así o acá. Y él se me quedó viendo y me dijo: ya lo va a entender en unas cuantas horas, le dije. Y miren, el pecado horrible es que Eva fue engañada, pero Adán no. Adán pecó, y pecó voluntariamente. En los lomos de Adán, porque Adán y Eva fueron nuestros primeros padres, por decirlo así. En sus lomos estaba toda la humanidad. La voluntad de Dios en la creación era que Adán y Eva se procrearan y que produjeran hijos e hijas de Dios. Pero por causa de la rebelión y su pecado, procrearon hijos e hijas de Satanás, hijos e hijas de Adán, queriendo decir que desde ese momento hasta el día de hoy, cada uno de los bebés que nacen en pecado. Ahora, eso no significa que si un bebé muere, se va a ir al infierno. No. El bebé está protegido en la inocencia hasta que lleguen a la edad de responsabilidad. El bebé es inocente hasta que pueda comprender la diferencia entre el bien y el mal, y la conciencia comienza a trabajar. Entonces, si muere el bebé, se va al cielo. Y si usted ha perdido a bebés, usted los volverá a ver
y no van a ser bebés ya. No hay bebés ni niñeras en el cielo. No hay niñeras en el cielo. El bebé murió siendo bebé, pero su alma y su espíritu se fue con el Señor en un estado maduro ya. Bueno, yo sé que voy a recibir correos ya. El resultado del pecado es separación de Dios, lo cual nos lleva a la condenación. Entonces algo tenía que hacerse. El hombre, porque el hombre nace pecador, no podía salvarse a sí mismo. Un hombre injusto no puede redimir a otro hombre no justificado. Por eso es que la Iglesia Católica está mal. Un sacerdote o un cura no puede expiar los pecados del hombre. Entonces, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede rectificar Dios este problema? ¿Cómo puede Dios interceder y entrar a la familia humana para corregir este problema tan horrible del pecado que hurta, mata y destruye? Mucho antes de que este planeta fuese creado, Dios en el cielo, la Trinidad, a través de su omnisciencia, sabiendo lo que el hombre iba a hacer y que el pecado iba a pecar y caer, dijo: yo haré camino de escape. Y ese camino de redención era Dios convirtiéndose en carne y sangre. ¡Aleluya! La encarnación, aleluya. Dios literalmente salió del cielo y entró a la eternidad y se convirtió en un hombre de carne y sangre, pero con una diferencia: él era perfecto, era sin pecado, nunca pecó ni una sola vez. No nació por la unión del hombre y la mujer, sino que nació mientras que el Espíritu Santo se movió y concibió a Jesús en María, y cuando salió del vientre salió como el único hombre y ser humano perfecto que ha vivido en este planeta. ¡Aleluya! Y sí, durante 3 años y medio él hizo milagros, y le damos gracias a Dios porque esos milagros son las arras. Y con eso nos dice que podemos tener hoy también milagros. Él aún sana, él aún liberta, él aún hace milagros, aún abre ojos ciegos, él sana de cáncer. ¡Aló! ¿Saben por qué? Porque hay tantos cristianos que quieren discutir por el hecho de que el Señor pueda obrar o no milagros. ¿Por qué no le cree mejor a Dios? Solo mire, es más fácil. Bueno, de hecho, es más difícil creer que Dios no es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que creer esa basura. Ay, bueno, no me hagan comenzar aquí. Pero ¿cómo lo haría? Muriendo. Ahora, esa es mi introducción. Eso es todo lo que les he venido a decir. Juan le dio al clavo en la cabeza. El único propósito de la venida de Jesús a esta tierra: nacer de una virgen y entregar su vida. El que no conocía pecado se hizo pecado, como dice el griego. El que no conocía pecado se convirtió en el portador o la ofrenda del pecado. Él entregó su vida y derramó su preciosa sangre con el único propósito de redimir y salvar a la humanidad. ¡Aleluya! Y eso no es todo. Por esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¡Aleluya!
En el Calvario hace 2000 años la victoria fue ganada, no solamente para la salvación. Miren, no tienen que invertir ni un segundo más en pecado. Él fue manifestado para mostrar públicamente, murió en la cruz públicamente, derramó su sangre públicamente por un propósito, para romper y deshacer el agarre satánico que el diablo tiene sobre este mundo. Gracias a Dios por el Calvario, gracias a Dios por el Calvario, gracias a Dios por el Calvario, gracias por el Calvario, gracias por la cruz, gracias por la sangre. Colosenses 2, 14 y 15 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hermanos, tienen que alabar. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Aleluya. El Calvario es victoria. El Calvario es victoria. Aleluya. Eso significa que el homosexual puede ser libre, el racista puede ser libre. Significa que el que abusa de la familia puede ser libre. Me gusta lo que estuve con Bill Gaither apenas hace unos días y le dije: hermano Gaither, en mi opinión, usted escribió una de las alabanzas más grandes que se hayan escrito. Cuando usted escribió: consumado es, la batalla ha terminado, consumado es, no habrá más guerra, consumado es el fin del conflicto, consumado es, y Jesús es el Señor. No importa santo o pecador, si hay ataduras allí, Él puede romper esa atadura y salvar al pecador, y puede romper esa atadura y restaurarle al creyente lo que esa atadura le ha robado a usted. Él era pastor, de hecho en ese entonces era un evangelista en un estado cercano. Dios lo había salvado de una inmoralidad. Había sido alcohólico, consumía drogas, andaba de parranda y fiestas, y Dios lo salvó, lo llenó del Espíritu y lo mandó a predicar. Los cigarrillos se fueron, la vulgaridad se fue, la concupiscencia y lujuria se fue. Comenzó, una vez más, todas esas cosas de la carne se fueron, pero no podía dejar el deseo del alcohol. Lo gobernaba. Él pasaba semanas sin tocar una gota, pero después los poderes de las tinieblas lo atacaban. Y él hacía lo que el hombre religioso le decía que tenía que hacer: tenía que leer la Biblia más, le decían. Tiene que ayunar más, tiene que orar más. Hasta que finalmente él dijo: si yo ayuno más voy a morir. Yo estoy ayunando y estoy orando todos los días. Pensamientos suicidas comenzaron a entrar a su mente porque él no quería vivir de esta manera. Bueno, yo no creo que él era salvo. Claro que sí lo era. Él no quería hacer esto. Pero miren,
usted no puede compararse con Satanás. Él se iba lejos, a áreas rurales, en aquel estado donde él vivía, cerca de aquí. Él se iba por una carretera que tenía curvas y él en su camioneta a veces se iba a más de 100 millas por hora, orando: Señor, que pierda el control o algo pase, por favor, dame la fortaleza para poder lanzar esta camioneta a un árbol o algo. No puedo vivir así ya más. Él conducía a una licorería en medio de la nada, donde él sabía que nadie más lo conocía, para comprar su licor, su cerveza. Y él llegó a esa licorería, estacionó su camioneta completamente acabado, atado por el alcohol. Entró con su cabeza agachada, se fue al refrigerador y tomó su 12 de cervezas, lo que fuera. Él se acerca a pagar y había una fila. Y en la fila delante de él estaba una persona afroamericana. Traía una camiseta. Y en la camiseta atrás decía la cadena radial Sun Life. Teníamos una estación radial y aún la tenemos en esa área. Vive la diferencia. Y después daba la sintonía de la radio, la frecuencia. Y ahora lo que tienen que saber es que jamás, ni una vez, nosotros producimos camisetas para la radio. Jamás producimos una camiseta, jamás vendimos una camiseta con ninguna de las estaciones radiales en ellas. Jamás. Y él vio esas palabras: vive la diferencia. Y a mí me da gusto que eso es lo que eso es lo que decía, porque eso fue lo que a mí se me ocurrió hace 30 y tantos años. Utilizamos ese eslogan para poder anunciar las cruzadas: vengan y vivan la diferencia. Él se subió a su camioneta, la encendió, comenzó a conducir. Y Pharaoh Wilson dijo que algo cayó sobre mí, encendió la radio. Él encendió la radio y se fue a esa estación. Y él le cambió la sintonía. Y si he escuchado esto una vez, la he escuchado 1000 veces. Él dijo: la primera voz que yo escuché fue la voz del hermano Swagger, y estas fueron las palabras que salieron de su boca: la respuesta que buscas para la victoria se encuentra en la cruz. Él dijo: yo no lo entendía cuando lo dijo, pero llenó todo mi ser. Él dijo: comencé a llorar, y él dijo que esa voz del Espíritu Santo me dijo: esa es la respuesta. No se trata de que tú digas no, se trata de que le digas sí a la victoria. Por esto fue el Hijo de Dios manifiesto. Él dijo: me fui a casa, en el auto, en la casa. Él dijo: yo lo tenía encendido todo el día. Tomó como 3 meses, dijo. Pero un día en la oración, después de escuchar el mensaje de la cruz, él dijo: lo recibí. La luz se encendió. Y me dijo, eso fue hace 10 años, ahora bueno, ya serían 12 o 13 o 20 tal vez, pero él me dijo: yo jamás he tocado otra gota de alcohol. Por esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Inclinen su rostro. Músicos, salmistas, regresen por favor. Padre, venimos ante ti en el nombre de tu Hijo Jesús. Y Señor, yo oro que esta palabra hablada haya llegado a los corazones de cada persona aquí, y aquellos que nos están viendo y escuchando donde quiera que se encuentren. Todo rostro inclinado, ojo cerrado, llamado al altar. Yo no los conozco, y yo le pido a Dios que todos en este lugar
que no haya ataduras en su vida, que no haya pecado con el que estén teniendo que lidiar, que estén caminando en una victoria completa. Pero yo conozco la naturaleza humana y yo sé que lo más probable es que ese no sea el caso para cada persona. No necesito saber cuál es el problema. No necesito saber con qué están luchando. No necesito conocer la lucha, Dios ya la conoce. Todo lo que necesitan hacer es ser obedientes. Quiero que todos se pongan de pie, todos puestos de pie en este lugar. Mientras comienzan a cantar lo que sientan de parte de Dios, eso es para el cristiano. Si ustedes están atados en cualquier cosa en sus vidas, en cualquier pecado de la carne, no tienen que vivir ni un segundo más en esa atadura. Mientras comienzan a cantar, mientras comienzan a tocar, den ese paso, vengan y oremos todos juntos. Pastores, por favor, vengan. Hacemos. Quien sea, no importa quién sea, no importa cuál sea el problema. Vamos, ahora mismo. No tienen que vivir atados ni un segundo más, porque alcanza. Perderá su poder. Vamos ahora mismo, por favor, díganle: Señor, perdóneme, perdóneme, porque yo pongo esa atadura, esa carga a sus pies. Oh, Santo Padre, te alabamos, Señor. Toquemos suavemente. Quiero orar por aquellos por televisión primero. Quiero orar con ustedes aquí en un momento, pero también por televisión. Quiero orar por el pecador. Usted no conoce a Jesús. Su vida es un desastre. Usted no quiere vivir en el tormento ya más. Bueno, el día de hoy, esta noche es su noche de victoria y libertad. Voy a orar la oración más grande del mundo, la oración de fe. Y voy a invitarlos a orar conmigo. Aún le voy a pedir a todos en el Centro Familiar de Adoración que la repitan conmigo, para que sus voces, sin importar dónde estén, no estén solas. Quiero que la crean. Repetir la oración no salva a nadie, pero si usted la cree, salvará. Y si hay alguien en este lugar el día de hoy también, tal vez un miembro de la familia lo trajo a usted aquí, y usted no es salvo, si usted hace la oración y cree en las palabras, Él lo salvará. Ahora quiero que todos aquí que la repitan conmigo, ustedes por televisión, por radio, por la internet, en Europa, en Asia, en África, en Centro, Sudamérica, en todos los países latinoamericanos, a donde quiera que llegue esta señal. Si necesitan a Cristo, repítanlo ahora mismo. Padre Celestial, yo vengo a ti
en el nombre de Jesús. Soy un pecador, pero yo creo que tú eres el Salvador. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo que Jesucristo murió en la cruz y derramó su sangre por mi pecado. Y yo creo que al tercer día Él resucitó de los muertos y Él vive ahora mismo. Ahora mismo yo rindo mi pasado, mi presente y mi futuro al señorío de Jesucristo. Y en este momento, por fe, puedo decir: soy salvo, he nacido de nuevo, yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Vamos, hermanos, démosle palmas de alabanza a Dios. Ahora quiero que todos aquí, que extiendan sus manos hacia estos aquí, que están arrodillados aquí. Padre, en el nombre de Jesús, estos que están parados aquí, arrodillados, son tus hijos y han venido hoy porque hay un pecado que los asedia. Y Señor, tú ya has pagado el precio. Y esta atadura fue destruida en el Calvario hace 2000 años. Y Señor, ahora mismo por fe nos regresamos a la cruz y le damos esa atadura, esa aflicción a ti, Señor, y declaramos y confesamos que la victoria y el poder de la cruz que fue ganada hace 2000 años, y puedo decir el día de hoy que si el Hijo os libertare, libres seréis. Vamos, demos al Señor palmas de alabanza. Aleluya. Alabado Dios. Vamos, aplaudamos a nuestro Señor en esta noche. Disfrutamos eso y anticipamos una gran bendición mañana a las 10 de la mañana. Hermano Lauren Larson estará ministrando y Paris Reagan a las 2 y el pastor Tommy Bates mañana a las 7. De esa vuelta, salude a la persona que está a su lado. Les amamos, Dios les bendiga, nos vemos en la mañana. I'll never forget how you set me free. Jesus, I'll never forget how you brought me out. Jesus, I'll never forget. No. You've done for me, Jesus. I'll never forget how you set me free, Jesus. I'll never forget how you brought me out, Jesus.